Hola, encantada de estar con ustedes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Quehacer Virtual, donde compartimos a través de las voces de docentes y estudiantes el lado más amable de la educación. Hoy presentamos creatividad en la educación, entre lo que se permite y lo que se reprime. Todos nacemos con la capacidad de imaginar, de preguntar y de crear, pero en algún momento del camino educativo, muchas de esas posibilidades se van limitando. ¿En qué momento dejamos de crear? ¿En qué momento empezamos a ajustarnos a lo esperado? Porque muchas veces el problema no es la falta de creatividad, sino los espacios que o la permiten o la reprimen. Y entonces surge una pregunta fundamental. ¿La creatividad se enseña o se permite? Porque en un mundo que cambia constantemente, educar no es solo transmitir conocimiento, es abrir posibilidades. ¡Y comenzamos! La creatividad en la educación no se limita al arte, al dibujo o a inventar cosas nuevas. En realidad, ser creativo también significa pensar de manera flexible, encontrar diferentes soluciones a un problema, hacer preguntas valiosas y atreverse a mirar la realidad desde otros ángulos. Durante mucho tiempo, se pensó que aprender era repetir, memorizar y seguir instrucciones. Sin embargo, hoy sabemos que educar también implica abrir espacios para imaginar, explorar, experimentar y construir respuestas propias. La creatividad no es un lujo ni un adorno del aprendizaje, es una capacidad fundamental para la vida. Una persona creativa no necesariamente es la que tiene talento de forma extraordinaria, sino aquella que puede relacionar ideas, adaptarse a situaciones nuevas, proponer alternativas y aprender incluso de sus errores. Por eso, la creatividad está presente en todas las áreas, en la ciencia, en la escritura, en las matemáticas, en la convivencia y también en la manera de enseñar. En la escuela, la creatividad florece cuando hay confianza, curiosidad, apertura y sentido. Un aula creativa no es un espacio sin orden, sino un espacio donde hay lugar para preguntar, participar, promover y descubrir. Cuando una o un docente permite que el estudiantado piense, dialogue, imagine y cree, está formando no solo mejores estudiantes, sino personas más libres, más seguras y más capaces de transformar su entorno. Educar para ser creativo, en el fondo, es educar para la vida, porque el mundo actual necesita personas que no solo repitan lo que ya existe, sino que puedan construir nuevas posibilidades con sensibilidad, pensamiento y responsabilidad. A veces, aprender no solo significa estudiar un tema, sino encontrar la manera de hacerlo comprensible para los demás. En nuestro caso, en la materia de química, tenemos asignada una exposición sobre el programa Hoy No Circula y su impacto en la contaminación de la ciudad. Desde el inicio, supimos que queríamos hacer algo diferente, no solo explicar el tema con una simple infografía, sino lograr que realmente se entienda. Por eso decidimos usar la creatividad como herramienta principal de aprendizaje. Así fue como surgió la idea de elaborar una maqueta. Pensamos que, si podemos representar visualmente la ciudad, será mucho más fácil explicar cómo funciona el programa y por qué es importante. En esta maqueta representamos elementos como fábricas, automóviles y zonas urbanas, que son la principal fuente de contaminación. De esta forma, podremos explicar de manera clara cómo las emisiones afectan al aire que respiramos. A partir de esto, en nuestra exposición explicaremos cómo el programa Hoy No Circula limita el uso de ciertos vehículos para reducir la contaminación y cómo estas medidas pueden mejorar la calidad del aire en la ciudad. Lo más importante es que la maqueta no solamente nos está ayudando a preparar mejor la exposición, sino que también a entender más profundamente el tema. Nos permite conectar la teoría con la realidad. Durante este proceso, hemos reflexionado sobre nuestras propias acciones. Nos dimos cuenta de que muchas veces usamos el coche sin necesidad y no pensamos en el impacto que esto tiene en el medio ambiente y en nuestra salud.
También comprendimos que la contaminación no solamente es un problema ambiental, sino que también afecta directamente a la calidad de vida en las personas, especialmente en ciudades como la nuestra. Por eso creemos que la creatividad es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. Nos ayuda a comunicar mejor las ideas y a generar conciencia en quienes nos escuchan. Finalmente, en esta maqueta queremos demostrar que aunque la contaminación es un problema complejo, existen soluciones y que todos podemos contribuir a mejorar el entorno. Porque aprender con creatividad no solo nos ayuda a entender mejor, sino también a transformar nuestra realidad. Hoy nos acompañan dos invitados con miradas complementarias sobre la creatividad. Él es actor, promotor cultural y director del Colegio Morelos, con una trayectoria que integra arte, educación, emprendimiento y liderazgo. Ha participado en el ámbito público en cargos y proyectos de desarrollo cultural y educativo. Y es autor del libro Creatividad, una actitud de vida, donde propone la creatividad como una forma de pensar, sentir y actuar en el mundo. Con ustedes, Car Ayala. Y le acompaña una docente de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, con amplia experiencia en la enseñanza de la química y en la formación de estudiantes. Ha trabajado en la incorporación de la innovación y la tecnología en el aula, fortaleciendo el aprendizaje desde la práctica y la experimentación. Les presento a Ana Lilia Saldívar Hernández. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Cuando escuchan creatividad en la educación, ¿qué es lo primero que piensan? Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta que la creatividad no está referida solamente a alguien en especial, ni tampoco creo que se refiera a la parte artística. Se va a referir más que nada en la integración tanto del conocimiento como del contexto. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan, en este caso, hacer preguntas, puedan proponer soluciones, puedan, en este caso, ver todo el contexto de manera general y a partir de ahí tratar de hacer una propuesta que dé una solución a un problema que está planteado. Creatividad y educación para mí es un binomio indisoluble porque la educación es la estrategia, el método y la forma que podamos extraer de la persona lo mejor. Y la creatividad eso hace, que puedas ver perspectivas diferentes, sentir y no solo crear, sino co-crear y recrear. Entonces es maravilloso porque pues, nacemos con ese don de la creación, venimos de una creación, somos producto de una creación, venimos a co-crear porque al final estamos interrelacionados y trabajamos siempre en conjunto y en equipo. Y después, el resultado de todos los procesos, métodos, productos, servicios creados, pues son para recrear el mundo, para hacer pues la vida más fácil, para hacer una vida más práctica, para hacer una vida más armónica. Entonces es maravilloso. Oye, Car, y desde tu experiencia, tú planteas que la creatividad es una actitud de vida en tu libro, al ratito hablaremos de tu libro, y que está muy ligada a la innovación. ¿Cómo las distingues en la práctica? ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Yo creo que es importantísimo, la creatividad es la parte de las ideas, el mundo de la conceptualización, este espacio que te das para hacer una conexión entre un objeto u otro, un concepto y otro, y después hacer algo nuevo o algo distinto. Y la innovación ya es ponerla en práctica, aplicar la innovación, aplicar un método, una metodología específica para poder potenciar esa idea. Entonces es maravilloso porque de repente decíamos, como bien decía la maestra, no solo los artistas son creativos. ¿Qué pasa con los contadores, con los abogados, con los ingenieros? Ellos aplican métodos, metodologías, procesos y sistemas a través de ideas creativas, pero con innovación. Mira, nada más. Para los dos, ¿qué limita la creatividad en la escuela y qué sí se puede hacer desde dentro? Bueno, creo que algo importante aquí es el hecho de darles a los estudiantes esta flexibilidad. El que no nada más, por ejemplo, cuando planteamos en este caso alguna secuencia, alguna actividad que no esté cerrada a lo haces de esta forma solamente. Entonces, creo que ese es uno de los puntos, el poder tener la flexibilidad de pensamiento para poder ver que los estudiantes van a abordar una misma situación desde diferentes puntos de vista. Además, creo que también es importante el darles
no sé si llamarlo permiso, Sí. darles oportunidad más bien a que se equivoquen, porque a veces sucede que cuando se equivocan, esta parte se castiga, pero no, más bien en el caso de la creatividad, creo que el ensayo-error es un factor muy importante para poder desarrollarlo, porque ¿de qué otra forma vas a poder desarrollar algo si no te equivocas? Si no ves qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en este caso. Totalmente de acuerdo. Somos el resultado de múltiples procesos, de caídas, de tropiezos, de errores, de ensayos. Y gracias a ello es que logramos una creación final. Entonces, la verdad, creo que es importante desde el punto de vista de la escuela como institución, Exactamente. como Eso institución quiero saber, educativa, sí. el tener un plan de estudios donde se aborden este tipo de temas, porque desafortunadamente, a ver, sabemos que los niños desde kinder, desde la sección básica, somos muy creativos. Y esa creatividad va decreciendo, curiosamente, cuando debería ser exponencial, ¿no? Ajá. Por lógica decías, bueno, si vas creciendo, pues eres más creativo porque tienes más conocimiento, más contextualización, pero no, vamos perdiendo esa creatividad. George Land hizo un experimento muy interesante y una investigación donde decía, ¿por qué los niños de kinder son del 98% altamente creativos y cuando van en preparatoria se baja al 33%? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué va pasando? Y es esa parte donde nos intoxicamos o hay mucha infoxicación de tantos referentes en los cuales nos confiamos, nos volvemos más rígidos, alguien te dijo que no podías, que para qué lo hacías, que nunca ibas a trascender, que mejor dedícate a otras cosas. Y entonces esos bloqueos mentales te van como restando esa automotivación y esa certeza de que tú puedes hacerlo. Entonces en la escuela pasa eso. Como bien decían, ¿cuántas veces algún profesor dijo, tiene que ser así y de ahí no se salgan? Y del marco, no es poner... A ver, no es limitar la creación, es poner límites de ciertos procesos, que es diferente. Sí. Sí, de hecho, cuando se encuentra bien argumentado en este caso, o sea, a veces creo que los estudiantes pueden abordar los temas desde un punto de vista completamente diferente. Claro. Y a mí me ha pasado que empiezan a argumentar por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, es importante también ver así que nosotros como docentes ese punto de flexibilizarnos ante pues las opciones que nos van a presentar ellos. Y como docentes, como educadores y formadores, poner el ejemplo. Exactamente. Empezar por ahí, eso es algo maravilloso que se puede hacer desde dentro. Sí, un aspecto de rigidez sería el mismo modelo hace 30 años y el docente sentado en el escritorio dictando, pues eso es un tema que los alumnos, pues no sería un escenario propicio para potenciar la creatividad. Porque entonces hay más distracción, hay conformismo, entonces el docente tiene que poner el ejemplo, es el reto del docente que tenemos. Sí, les voy a contar una anécdota rapidísimo. Cuando yo estaba en prepa, yo llegaba al resultado en las matemáticas de manera diferente a como enseñaba el profe, me decía que estaba mal hecho, que cómo le hacía, que lo tenía que hacer como él estaba enseñando, ¿no? Sí, entonces... perdón, a mí me pasó algo similar apenas, no tiene mucho, tiene como un mes. Ajá. Estábamos haciendo cálculos con los estudiantes acerca de reacciones químicas y me acerco con uno de ellos y le digo, ¿cómo vas? Me dice, me voltea a ver y me dice, seguramente está mal. ¿Por qué? Porque está mal. Digo, está bien, llegaste al resultado. No es el procedimiento, bueno, lo hiciste Fue un poco otro, diferente. pero llegaste al resultado. Sí, me dice, es que el maestro fulanito me dijo que como no lo hago como él quiere, está mal. Fíjate, décadas después sigue pasando exactamente lo mismo. Sí. Muy bien, yo quiero dejar esta pregunta en el aire que vamos a seguir hablando de ella en los siguientes bloques. ¿La creatividad se enseña o se permite? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Castillo. Ok, bueno, yo en casa suelo ayudar a mi esposo específicamente a irlo orientando como en qué cosas puede ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, cuando realiza alguna tarea, él me suele decir, ¿no? Muchas veces qué opino sobre esa tarea o qué cosas podría mejorar justo para dicha tarea, y yo le digo, bueno, puedes cambiar el color o quita a lo mejor esto, agrega más información
o le digo usa distintos tonos en la paleta de colores en las hojas, o por ejemplo cuando llega a hacer videos que suele grabar y así, le ayudo como a enfocar, ¿no? Para decir, bueno, esta luz funciona más de este lado, o trata de poner algún otro tipo de fondo para que se vea distinto, y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y fomenta mucho que él vaya mejorando en esa parte. Cuando él piensa diferente, bueno, pues tratamos de encontrar un punto medio. Justo cuando él no está como muy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en lo que él esté diciendo, tratamos de encontrar un punto medio, ¿no? Ponemos como lo que tenemos sobre la mesa, como nuestro diálogo inicial, pues lo ponemos sobre la mesa y tratamos de que sea un poquito menos caótico en sí. A veces sí, a veces es un poquito complicado porque justo si no tenemos como la misma idea, a veces se puede complicar, ¿no? En esa parte, pero como lo dije anteriormente, ¿no? Siempre es como más importante poner sobre la mesa nuestras ideas y al final como empezar a congeniarlas, ¿no? Para llegar justo a un equilibrio, ¿no? En esa parte de la creatividad. Hola, soy Alvin Garzón y el día de hoy no les vengo a hablar de mi quehacer como docente. Hoy les vengo a hablar como padre de familia de 2 niñas maravillosas de 9 y 12 años, en la cual intento generar la creatividad que sea día a día y que no sea algo separado del aprendizaje. Sí, por ejemplo, a veces generamos aquí en la casa la creatividad cuando cocinamos y les digo, a ver, la receta de esta galleta es así, pero ¿qué te parece si le cambiamos algún ingrediente? Entonces a ella les llama la atención y dice, sí, claro, pues vamos a comprar nuevos ingredientes, nuevos sabores y los vamos mezclando. O le pregunto, ¿y cómo lo harías tú? Yo mezclaría este ingrediente con este. Entonces de esa manera estamos aperturados a abrir nuevas posibilidades, nuevos materiales. Y cuando mi hija piensa diferente, yo la dejo ser como ella es, porque desde su punto de vista, de manera individual, ella lo ve de diferente perspectiva. Entonces, a veces yo creía que la verdad absoluta la tenía yo, cuando en realidad no lo es así. Y he aprendido mucho de este proceso. Y la creatividad en mi casa ha sido un gran reto, porque en este proceso de creatividad, pues debe de ser de manera innata, debe de ser de manera espontánea. Y en este proceso de generar actividades, generar a veces hasta nuestro outfit, a ver, el día de hoy nos vamos a vestir de tal color y vamos a tener tal detalle, a ver, va a ganar el outfit que sea más creativo, así lo generamos. Pero a veces en ese proceso implica el desorden, implica la frustración o a veces incluso algún conflicto, a ver quién sacó la mejor calificación, ¿sí? Pero he aprendido que mi hija ha tenido y ha sabido llevar su creatividad, ¿sí? Entonces, de manera innata, ella toma el aprendizaje, lo hace creativo y resuelve problemáticas. Eso es lo que me ha gustado. Yo le seguiría, a veces nosotros como los adultos le restringimos el poder de decisión, ¿sí? Por los diferentes factores que existen, ¿sí? Por seguridad, por innovación, por tiempo, ¿sí? Pero yo creo que tenemos que aperturarle a los niños precisamente que ellos se sientan muy cómodos para generar esa creatividad y no solamente fomentar eso, sino que ellos puedan inventar algo nuevo. Muchas gracias. ¿Conoces la película Estrellas en el cielo? Cuenta la historia de Ashan, un niño de 8 años con bajo rendimiento académico debido a su dislexia no diagnosticada, lo que motiva el rechazo y la burla de sus compañeros, haciéndole sentir desanimado y aislado. Pero un día en el internado, su profesor de arte se percata de su situación y en plena clase describe los síntomas de Ashan, pero refiriéndose a Albert Einstein, con lo que explica a la clase que algunas personas pueden percibir las letras de manera distinta y aún así ser genios. Esta película destaca la importancia de la empatía, el amor y la inclusión en la educación, demostrando que cada niño es especial y tiene un talento único. Esperamos que disfrutes la recomendación y nos cuentes qué te pareció en nuestras redes sociales.
Vamos a pasar de ideas a prácticas concretas visibles. Ya vimos qué es lo que limita, ahora vayamos a lo que sí transforma, siguiendo este hilo conductor de la creatividad se enseña o se permite. Me gustaría que nos pudieran compartir un ejemplo concreto de algo que hayan hecho para fomentar la creatividad en sus estudiantes. Ok, yo creo que en este caso la creatividad va de la mano tanto en la enseñanza como el hecho de que se permita. Por ejemplo, en este caso, te voy a mostrar un ejemplo de mis estudiantes. Ellos tenían que exponer, en este caso, partes de un dispositivo móvil. Hablamos de la cámara, hablamos de en este caso del chip, diferentes partes. Y, por ejemplo, a los estudiantes que desarrollaron este trabajo les tocó hablar de la cámara fotográfica. Hicieron este trabajo donde muestran diferentes partes, cómo funciona un sensor, cuáles son los diferentes lentes por los que tiene que pasar una imagen, cómo es que se va enfocando. Y aquí, por ejemplo, en este caso es el ejemplo más, creo que uno de los más llamativos, porque en este caso ellos muestran cómo funciona el obturador de una cámara. Entonces ellos tienen aquí el funcionamiento, pero lo que se ve aquí genial cómo es que abre. ¡Wow! Sí, cierra. El diafragma, si se abre y cierra. Exactamente. Sí, aquí es cómo funciona, como explicaban, cómo es que se permite el paso de la luz, cómo es que a mayor o menor cantidad de luz se va abriendo o se va cerrando, como en este caso tenemos cerrado y posteriormente cómo es que se abre. Creo que esto es un excelente ejemplo de cómo es que a partir de que a ellos se les dijo, bueno, ustedes van a hacer una exposición, tienen así que la libertad de ver cómo exponerlo, una maqueta, etcétera. Ellos fue lo que desarrollaron. ¿Y qué pasó con los estudiantes cuando aplicaste esto? ¿En qué aspecto? En la parte de ellos, de ver la reacción de ellos, de tener la libertad de poder hacer la creatividad, porque estábamos hablando en el ejemplo anterior de profesores que marcaban la pauta y tú les das completa libertad. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues la verdad es que los vi, de hecho este trabajo lo expusieron en una feria estudiantil y los vi completamente inmersos, la manera en cómo lo explicaban de todos los grupos en donde tuvieron la oportunidad, digamos, de exponer, porque como son diferentes grupos, son los mismos temas de exposición. A ellos son una de los que vi más sueltos en este caso, en la manera de explicarlos, más fluidos, y esto funciona así, funciona así. Entonces creo que se sintieron con la libertad de hablar, hicieron, en este caso, el aprendizaje lo hicieron suyo, se lo apropiaron completamente. Excelente. Es maravilloso porque viendo estos ejemplos ya tangibles, vemos que cada persona tiene un universo creativo y entonces de sus referencias y códigos culturales pueden crear estas maravillas. En mi caso, bueno, empezamos con una colecta de lo que son tapas de plástico y de ahí logramos hacer un mural multicolor con el rostro de José María Morelos, el siervo de la nación, porque bueno, en el Colegio Morelos es el símbolo. Y es muy interesante porque a través de los tamaños, los colores y las formas y un trabajo en equipo se logra este mural maravilloso. Entonces, hoy ese mural está en el vestíbulo de lo que es la entrada al auditorio principal y no solo es la parte de reciclado, de reusar, de reutilizar, sino también de una aplicación artística a través de algo que pues prácticamente no cuesta. Como hasta de los desechos o basura se pueden hacer cosas maravillosas. Sin duda. ¿Y qué pasó con tus estudiantes al ver esta transformación de los desechos o basura? ¿Podemos construir eso? Se han sorprendido porque bueno, dicen, qué curioso, a partir de esa idea y ese resultado, yo puedo aplicarlo en otras formas. Entonces puedo hacer tarjetas de felicitación, puedo hacer, digamos que emprendimientos creativos a través de múltiples situaciones de reuso, de reciclaje. Y es maravilloso porque también tiene un impacto positivo. Entonces, por supuesto. Y es algo que decíamos, la co-creación nos llevó a la recreación, porque ahora toda la gente que llega al auditorio aprecia el mural y se dan cuenta y dicen, mira, algo tan sencillo, pero la cosa es hacerlo. Sí, sin duda. Y entonces, ¿qué práctica concreta fomenta la creatividad? Yo creo que, bueno, hay estrategias diferentes, desde la lluvia de ideas, desde la metodología, desde el plan. Pero yo creo que en mi caso, en el caso de la escuela, sí es importante que todo el tiempo, en educación básica sobre todo, podamos fomentarlo,
desde los programas académicos, insisto, en todas las asignaturas hay un espacio para la creatividad y la creación, en todas, matemáticas, química, física. Sí, es cierto. Tenemos programas que ya están delineados, que ya están establecidos. Sin embargo, dentro de esos mismos programas, como bien dice el profesor, tenemos una brecha para poder meter esta parte de creatividad. Hay que cumplir con ciertos programas, hay que cumplir con ciertos temas, pero el punto es diversificar la forma de evaluar, no solamente bien o mal, sino hacer esto en un horizonte más amplio. Sin duda. Y trabajar con las familias, que también es importante. Integrar a las familias. Integrar a las familias, porque de lo contrario hay un sesgo. Lo que hacemos en instituciones y no se hace en casa, o viceversa, si nos afecta. Sí. Y desde lo que han vivido, ¿qué errores cometemos como docentes? Interesante. Yo creo que el subestimar el potencial creativo de todos. Yo creo que también hay muchos docentes que de pronto sienten esa inseguridad de que porque no dibujan no son creativos. Sí. Y el contexto, es muy importante los contextos porque, pues bueno, hay que leer, hay que investigar, hay que buscar referencias y esos son motivos de inspiración. No esperar a que llegue esa dichosa luz divina que en cierto momento del día me va a inspirar, ¿no? Te inspiras investigando, te inspiras relacionándote, entonces esa parte es fundamental. Muchas gracias, vamos a seguir hablando de esto. La creatividad va muy enfocada en la forma en la que nosotros como docentes podemos resolver una situación imprevista que obviamente no se nos enseña en los colegios de maestros a resolver. Como por ejemplo, hace algunos años con un grupo de pequeños estábamos recordando un 19 de septiembre justamente la importancia de los simulacros. Cuando de repente uno de ellos lanzó la pregunta: Miss, ¿cómo funciona la alerta sísmica? Entonces, lo único que yo les dije en ese momento a los alumnos, bueno, pues es que donde tiembla, lanzan una señal que nos llega a nosotros y nos ayuda a ponernos a salvo. Pregunta forzosa: ¿y cómo llega la señal? Dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, alguno de ellos dijo, ay, pues con un hilo, con el teléfono. Y le dije, de ahí soy. Entonces, recordando que habíamos hecho el experimento de medio de comunicación teléfono con los vasos y el hilo tensado, lo utilizamos para darle solución a la pregunta. Uno de los niños se convertía en el sismo, se iba de un lado del colegio, a un extremo, con otra personita que era la que nos reportaba que ahí venía el sismo. Mientras que yo del lado donde estábamos, que era representativo de la Ciudad de México, era el receptor. Cuando el muchachito, el niño que era quien iba a avanzar representando el sismo, comenzó a moverse, Cecilia reaccionó inmediatamente, empezó a emitir el sonido, ¿no? Alerta sísmica, alerta sísmica. Y viajando por el cordel, yo recibí la información y la hice, se la compartí a los niños, ¿no? Y alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica. Todos salieron inmediatamente, pues ya sabían cómo es el proceso del simulacro. Entonces, cuando todos ya estaban en el área segura, en el patio, el niño temblor, el niño terremoto, llegó a donde yo estaba. De esa forma, los chicos pudieron entender de manera muy sencilla, muy a su nivel, porque eran preescolares, imagínense nada más, cómo es que nos llega la señal de que hay un evento telúrico en las costas, en este caso, pues de nuestro país. En conclusión, ¿cómo desarrollo la creatividad? Los escucho, entiendo su necesidad, permito que se equivoquen, los guío. Y entonces ayudarles a entender que parte de la creatividad también es desarrollar la inteligencia, que eso es bien importante. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. ¿Cómo lo hago? De manera creativa. Entonces vamos a lograr que lleguen a resultados óptimos en los cuales ellos se sientan seguros y puedan venir y encontrar soluciones a sus problemas, quizá de maneras no tan ortodoxas. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. No olviden enviarnos sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Será un placer leerlos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la creatividad en la educación. Y ahora los invito a ver qué tiene para nosotros en esta ocasión el influencer educativo. ¿Las redes sociales nos impulsan a ser creativos o simplemente nos preparan para parecernos todos cada vez más? Y como muestra de ello, aquí te pongo algunos trends súper virales, viejos y nuevos, para que los recuerdes. Hoy en día ya estamos muy acostumbrados a vivir entre trends, audios virales, fórmulas que funcionan e ideas que se van repitiendo una y otra vez. En internet muchas veces vemos que algo pega y queremos replicarlo para tener un gran alcance o simplemente gustar, como todos lo hacen. Y claro, esto no siempre está mal, porque los trends conectan, divierten, nos hacen sentir parte de algo. El problema es cuando comenzamos a repetir y nos alejamos de crear. Y bueno, si todos comenzamos a repetir contenido, ¿en qué momento puede llegar la transformación? ¿En qué momento se hace escuchar la voz individual de cada uno de nosotros? La creatividad no siempre nace de inventar algo nuevo, sino que muchas veces se da en la capacidad de mirar distinto. Y aquí es donde entra la educación, porque muchas veces desde la escuela enseñamos a perpetuar una forma correcta, a seguir instrucciones, a cumplir con ciertos modelos, a no equivocarse, a no salirse de la línea. Pero precisamente la creatividad necesita otra cosa. Se necesita espacio, confianzas, dudas, inclusive equivocaciones. Y ha llegado el momento de reflexionar. Quiero que te preguntes, ¿qué talentos tienes tú? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Porque como tal, y lo escribió Eduardo Galeano en Un mar de fueguitos, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Y quizá de eso también tendría que tratarse la educación, de ayudarnos a reconocer esa luz, de no apagar el fuego interno con moldes, con miedo, sino que tendría que potenciar aquello en lo que somos diferente, aquello en lo que podemos brillar. Así que en un mundo que premia lo igual, lleno de moldes y tendencias, debemos reconocernos como fuegos diferentes que arden por la vida. Fuegos tan intensos que cuando alguien nos mire no puede hacerlo sin parpadear. Y al mismo tiempo, reconocernos como fuegos capaces de iluminar a los demás y encender a los otros. Así que te dejo de tarea lo siguiente. No busques encajar, busca seguir siendo tú y que nadie te detenga. Nos vemos. ¿Qué pasa cuando una pregunta de primaria deja de ser solo una tarea y se convierte en una forma de cuidar la vida? Pasamos a la buena noticia educativa. En España, un grupo de niñas y de niños está aprendiendo ciencia, creatividad y compromiso ambiental mientras ayuda a proteger a los caballitos de mar del Mar Menor. La experiencia ocurre en el colegio Nuestra Señora de Fátima, en Molina de Segura. Todo comenzó en una clase sobre animales en peligro de extinción. A partir de esa curiosidad, el alumnado empezó a investigar qué está pasando con los caballitos de mar del Mar Menor, una especie emblemática y vulnerable de ese ecosistema. Pero aquí, lo interesante no es solo el tema, sino la manera de aprenderlo. Las y los estudiantes realizan búsquedas guiadas, crean materiales, preparan disfraces, desarrollan una obra de teatro y trabajan junto con sus familias y con la asociación Hipocampus, dedicada a la conservación marina. Es decir, la creatividad no aparece al final de la clase, es el camino mismo del aprendizaje. Y eso importa mucho, porque cuando la escuela conecta el conocimiento con un problema real, el aprendizaje deja de sentirse ajeno. Ya no se trata solo de memorizar información, sino de investigar, imaginar, comunicar y actuar. En una región donde el deterioro ambiental del Mar Menor ha sido motivo de preocupación, este proyecto muestra algo valioso, que incluso desde edades tempranas la educación puede formar ciudadanía ambiental y que una experiencia creativa también puede convertirse en servicio a la comunidad. La buena noticia es que la creatividad en la escuela no es un adorno, es una forma de mirar el mundo, de hacer preguntas y de comprometerse con él. Cuando una niña o un niño aprende a crear para cuidar, la educación deja de ser solo transmisión y se vuelve en transformación. Les habló Byron Olivares y nos vemos la
la próxima con otra buena noticia educativa. Hay algo más profundo en todo esto, porque la creatividad no solamente tiene que ver con ideas, también tiene que ver con lo que sentimos. Cara, en tu libro hablas de la creatividad como una actitud de vida y de la importancia de la emoción. ¿A qué te refieres cuando dices que la creatividad también se siente? Gracias, Zuko, por la mención de mi libro. Efectivamente, un bebé que logramos y que fueron 3 ediciones, Creatividad, una actitud de vida. Y efectivamente yo siento que está conectado lo que es el corazón con la mente para poder crear. Yo creo que cuando no creamos es porque no tenemos esa automotivación, pero tenemos el sentido de la expresión y la comunicación. Entonces, cuando emocionalmente tenemos variables, como todos, porque es normal que las emociones vayan cambiando, pero si no las focalizamos y no las canalizamos, entonces no explotamos esa potencia creativa. Entonces, por eso hay gente que en momentos difíciles de la vida han logrado su mayor potencial creativo. Por ejemplo, Van Gogh. Y hay otros que de repente se pueden apagar. Y otros que pueden recurrir a otras alternativas para motivarse y poder crear. Pero desde mi punto de vista, siento que es muy importante el enfoque y la disciplina. Porque no solo la creatividad va siempre acompañada de lo que es el sentimiento y el talento. Lo que decía Ken Robinson en Elemento. Sí. Tenemos la pasión, tenemos el talento y viene la aplicación. Entonces, no perdernos en el sentido de que no solo de talento y pasión vive el hombre o el ser humano, sino más bien de enfoque y disciplina. Y entonces ahí sí necesitas sentarte, enfocarte y hacer lo posible. No hacer lo posible, sino hacer lo posible. Hacer lo posible. Muy bien. Nos quedamos con esta idea. Hacer lo posible. Muchas gracias. Para los dos, si pudieran rediseñar la educación, ¿qué cambiarían para que la creatividad no se pierda? Creo que en este caso sería darle al estudiante la oportunidad de que pueda trabajar de manera un poco más libre en este caso, de poder escucharlo, de permitirle en general que se pueda equivocar. Obviamente dentro de ciertos contextos. Si hablamos de química en una reacción que sea, digamos, que pueda causar algunas consecuencias, bueno, ahí sí hay que actuar con cuidado, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de manera general, darle la oportunidad de que él pueda tener, en este caso, o pueda presentar diferentes escenarios dentro de un mismo contexto. En este caso, nosotros como docentes también perder el miedo a que ellos sepan más que nosotros, porque también es algo importante. Muchas veces el docente tiene miedo cuando un alumno presenta, en este caso, ideas innovadoras o conocimientos que de alguna forma pues no tenemos, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces los alumnos nos enseñan cosas? O dentro de una clase a mí me ha sucedido. Entonces tenemos esta parte, esto. Sí, maestra, como esto y esto y esto y esto y esto. Entonces poder tener la capacidad de aceptar, en este caso, nuevos conocimientos y, ¿por qué no? Oye, ¿de dónde tomaste esto? Pues de tal lado. Por favor, pásame la fuente de información y entonces hago de revisarlo y ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Porque nosotros no somos la única fuente de conocimiento, somos quienes van a apoyarlos para que puedan, en este caso, hacerse el conocimiento como suyo, como propio, no de transmitirlo. Yo siento que va más allá de una reforma, sino es una transformación, porque de nada sirve una reforma si no se transforma. Entonces, creo que va más en el sentido profundo de la actitud del docente ante los estudiantes, de cambiar este concepto, porque no es nada más autoridad, sino más bien y no pierdes autoridad cuando das la libertad y cuando te enfocas en el proceso más que en el resultado. Claro. Y entonces es importante ver eso, que el resultado sí va a ser lo definitivo, quizá lo final, sin embargo el proceso es lo que más vale, porque es como decir, antes, ¿no? La cámara fotográfica tenía 12 cuadros o 36 o 34. ¿Cuál era el más importante? Pues todo es el resultado. Entonces, yo creo que es todo el proceso y de alguna manera aplicarlo desde las direcciones educativas para que permeen en tanto los profesores para con las familias y los estudiantes. El proceso es fundamental. Sin duda. Excelente. ¿Y qué se pierde como sociedad cuando se pierde la creatividad en la educación? Yo creo que todo. Adelante. Yo creo que todo.
¿Qué pasa? Que depende de los códigos culturales. Hay países que revelan más esta parte creativa, innovadora. México tenemos un potencial tremendo creativo. Tenemos este código cultural de lo que es lo más hospitalario, del código cultural de lo que es este doble sentido, esta broma que a lo mejor en los países... Tienes razón, es verdad. No tiene ese sentido, pero nosotros tenemos esa capacidad de generar un meme tecnológico en cuestión de segundos. Entonces, sin duda. Y aquí lo hacemos mucho. de hacer parodias, de hacer... Entonces, esa parte de la conexión de cosas es muy ágil, es muy evidente en la agilidad de la mente mexicana. Sin embargo, que falta la estructura del proceso para hacer más innovación. La estructura del proceso. Muy bien, Carl, muchas gracias. Algo importante también creo que cuando falla esta parte de creatividad también se pierde el hecho de tener una sociedad crítica. ¿Por qué? Porque ¿cómo es en este caso? Si somos creativos, vamos a poder adquirir esta parte, poder ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene ante ciertas situaciones. Si no se desarrolla la creatividad, simplemente la sociedad lo que hace es seguir ciertos patrones, pero no tener esta iniciativa de poder decir, no, ok, esto no funciona, entonces hay que cambiarlo, hay que tener esta crítica suficiente para cambiar esto y hacer esto, ¿no? Sino simplemente seguir a lo que va de manera continua. Y eso nos llevaría a otra reflexión, que asesina la creatividad, la crítica. Ajá. La crítica destructiva, por supuesto. Sin duda. Los estereotipos, el etiquetar sin conocer, sin saber, el comparar. El comparar antes del resultado, ¿no? Me encanta que lo pongas sobre la mesa, Carl, porque aquí ya hablamos también de dignidad educativa. Por supuesto, y es fundamental eso del comparativo. Tú no, entonces antes eran los de adelante y los de atrás, ¿no? Sí, estos comparativos asesinan la parte creativa porque entonces el de atrás va a decir, no, pues yo para que llegue adelante va a estar muy difícil, entonces mejor me quedo aquí. Sí. Entonces, esa comodidad. Vamos a seguir hablando de eso. Hola a todos, soy Tania Lu, pedagoga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, modalidad SUAYED, y hoy quiero compartirles cómo descubrí mi vocación por la pedagogía. No necesariamente fue tarde, sino en el momento en el que realmente pude reconocer mi propio potencial. Desde chica había algo muy claro en mí. Quería hacer muchas cosas. Me interesaban distintos caminos, distintas posibilidades. Por eso en su momento decidí estudiar administración de empresas, pensando que me daría una formación amplia y oportunidades en distintos contextos. Pero con el tiempo empecé a sentir que algo no terminaba de hacer sentido. Había algo en mí que no encontraba un lugar. Todo cambió durante mi servicio social. De todas las instituciones a las que apliqué, Papalote Museo del Niño me abrió sus puertas. Y de ahí, en ese espacio, donde ocurrió algo importante en mi vida, descubrí que lo que realmente me apasionaba no era solo organizar o administrar, sino detonar procesos de enseñanza-aprendizaje en niñas, en niños y adultos. Ahí entendí algo que hoy también planteaba Ken Robinson, que todos tenemos un potencial creativo enorme, pero no siempre encontramos los espacios donde podamos desarrollarlos. Y en mi caso, ese espacio apareció afuera del aula tradicional y a partir de ese momento tomé una decisión que cambió mi vida para siempre: estudiar pedagogía. En la UNAM no solo encontré conocimientos, sino encontré sentido. Comprendí que educar no es solo transmitir información, sino acompañar y reconocer talentos y abrir posibilidades en otras personas. Incluso mi trabajo de titulación lo dediqué a la institución donde todo empezó, cerrando ahí un ciclo, pero abriendo muchos más. Hoy, a través de mi proyecto Florece tu Talento, trabajo en la formación de líderes más humanos, identificando necesidades de capacitación y acompañando procesos en distintos contextos de Latinoamérica, como en Perú y Colombia. Y mirando hacia atrás, entiendo que mi historia no es solo un cambio de carrera, es el momento en el que pude reconocer mi creatividad y mi verdadera vocación, porque como decía Ken Robinson, cuando la educación reconoce el talento de una persona, no solo cambia su aprendizaje, cambia su vida. Gracias Quehacer Virtual y a la doctora Hatsuko por abrir estos espacios donde los talentos pueden florecer. Hola maestros, hoy vamos a hablar sobre creatividad. Normalmente cuando nos dicen que tenemos que ser creativos, nos espantamos, no sabemos qué hacer. Tenemos
un conflicto con la hoja en blanco. Y es que desde pequeños nos dicen que ser creativo es un don, que naces con el talento. Y la realidad es que no. La creatividad es algo que se trabaja. Y hoy vamos a hablar sobre algunos ejercicios que pueden ayudar a romper el blanco. El primero es elegir un dibujo que te guste mucho o una impresión y calcar. Simplemente seguir las líneas y colorear si es que quieres colorear. Este es el ejercicio que los niños más suelen usar cuando son pequeños. La segunda opción, si se tiene mucho miedo a dibujar, puede ser hacer una especie de collage o utilizar stickers o impresiones y recortar esas impresiones y hacer una composición agregando una frase o un dibujo extra encima de la composición. La tercera opción es mezclar una idea con otra idea o meterle un poquito de tu cosecha a una idea que ya existía. Y entonces haces una reinterpretación. La cuarta es elegir un tema. En este caso, una nena que hizo su proyecto de arte terapia me prestó su piececita y aquí vemos que ella mezcló algunos materiales extras para hacer una composición mixta. Es foamy, son algunos mantelitos, es plumones y se hizo una exposición de cómo fue el duelo de perder a su bebé. Agradezcámosle a esta nena. La otra opción de este blanco es atreverse a hacer simplemente manchones. Puedes agarrar con los dedos y hacer manchones con la acuarela, con acrílicos, agarrar un plumón y simplemente dar rayones sin sentido, simplemente atreverse a hacer algo diferente. Al principio no puede tener sentido, pero una vez alejándote y con mucha imaginación, puedes empezar a dar una figura, a darle forma, a lo mejor, y aquí se puede ver, no sé, quizá un dragón, quizá lava, quizá un volcán en erupción, no lo sabemos, ¿no? Nuestro cerebro nos va a ayudar a completar las figuras y entonces darle un sentido. Y recuerda, nunca es tarde para empezar. Atrévete a romper el blanco, aunque sea con una mancha. Nos vemos pronto. Hemos hablado de creatividad desde muchas dimensiones, no solo evidentemente desde el arte, porque no es nada más arte, antes eso se creía, sino también desde lo emocional y lo tecnológico, con los ejemplos también que nos trajo aquí Ana Lilia. Y también desde los contextos culturales en los que aprendemos. Me encantaría tomar eso, Car. Desde tu experiencia, ¿cómo influye el contexto, la cultura, el entorno en la forma en que una persona desarrolla su creatividad? Maravillosa pregunta y reflexión, porque los códigos culturales influyen, pero no determinan lo que es la creación. ¿Por qué? Porque de repente, pues desafortunadamente puede haber gente que está privada de su libertad hoy en día y son altamente creativos. ¿Qué faltó? Ese enfoque y esa instrucción y esa metodología para enfocarla en crear y no destruir. De repente puede haber en una escuela federal, de repente nos comparan, ¿no? Como socialmente es muy coloquial, las escuelas particulares o privadas con lo que es las escuelas públicas. ¿Quiénes son más creativos? Y no es un tema del dinero, no es un tema de sectorización, sino más bien de enfoque y canalización. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es muy importante olvidarse de que puedes hacer esto no porque es muy caro, no tengo dinero, y ya estás anteponiendo topes. Libera la expresión y salen cosas maravillosas, porque los resultados creativos han salido de múltiples escenarios, a veces completamente hostiles, completamente desfavorables, y han hecho potencias, ¿no? Desde países hasta personas, sociedades, ¿no? Maravilloso. Sí, sin duda. Bueno, creo que aquí, más que nada, una cosa importante es que los estudiantes puedan, en este caso, adueñarse de lo que ellos están
pues sí, de lo que ellos están abordando. Como bien dice, la parte cultural, bien dice el profesor, es muy importante, pero en este caso, si ellos logran visualizar esto como una serie de tareas que van, en este caso, hiladas y no descontextualizadas o no separadas, en este caso, van a poder hacer mucho mejor esta integración, van a poder tener ideas más creativas. Y también algo importante es que nosotros como docentes aprendamos a escuchar, porque en muchas ocasiones, cuántas y cuántas veces el estudiante, maestra, yo tengo esta idea, no, pero ¿sabes qué? Es que no funciona por esto, y ni siquiera damos pauta a que los estudiantes terminen de decir su idea. Me Entonces, encanta la es importantísimo. Sí. Bueno, hoy día yo conozco a unos personajes que se tardan 1 año en diplomados sobre escucha. Imagínate nada más cómo estamos. Sí, excelente, muchas gracias. ¿Qué necesita un estudiante para no perder su creatividad? A ver, ahí les aviento la bolita. La bola está en su cancha. ¿Qué necesita? Yo creo que la práctica, el ejercicio, es como si quieres ser bailarina, te vas a tropezar, te vas a torcer el tobillo, te vas a lastimar de repente el pie, pero no puedes dejar de hacerlo, porque si no, no llegas a donde quieres. Entonces, si te gusta desde el punto de vista artístico dibujar, dibuja. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta leer, pues lee. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas? Porque es fundamental. Hay gente que dice, es que a mí me apasiona bailar. Ok, ¿y cuánto tiempo le dedicas a la semana a bailar? No, pues llevo 3 meses sin bailar. No, pues se ve que te apasiona. Porque cuando te apasiona algo, le das un tiempo a todo. Entonces, esa organización para mí es fundamental. Yo siempre he dicho que en la creatividad, en el amor, en la ciencia, el orden va primero que el sentimiento, porque sin orden nos desbalagamos. Pero es que, ¿sabes qué, Carl? Esto que estás exponiendo es como si la persona estuviera escindida de sí misma, alejada. Y eso nos pasa con los ejemplos que hemos hablado aquí a lo largo de la educación. O sea, estás en primaria y tú pones morado al elefante. No va así. Tiene que ir de tal color. Y bueno, no necesariamente, porque también vi una vez un elefante muy blanco que pensaban que era albino. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesita el estudiante para decir, sí me gusta bailar, y cómo bailo? Porque me da pena que me veas. Bailo cuando nadie me ve, bailo cuando estoy sola. ¿Qué necesita? Dile a nuestro público. Y entonces, pobre Marc Chagall, porque pintaba leones rosados o elefantes, ¿no? Entonces, qué curioso. O Vincent Van Gogh se salía de la línea del cuadro. Entonces, exactamente. Caemos en eso de que el tema de limitar la creatividad, cuando son necesarios los límites, para todo, por supuesto. Si yo soy futbolista, juego en una cancha, tengo un límite de cancha, puedo impregnar mi propio estilo y hacer como hacía Hugo Sánchez, sus chilenas y todo, le daba un sello personal, pero con límites. Entonces, esa es la parte de diferenciar la limitante con los límites. Excelente, muchas gracias. Creo que necesita que nosotros como docentes podamos tener apertura hacia, por ejemplo, algo muy importante que es la evaluación. En este caso, cuando hablamos de evaluación, muchas veces se va a evaluar esto por respuesta correcta o incorrecta. Y en este caso, pues más bien es abrirnos nosotros a la parte de, ok, me estás dando esta respuesta, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Y como bien dice el profesor, la única forma en que creo que se va a desarrollar es practicando. Muchas veces, si nosotros, por ejemplo, le pedimos un escrito a un estudiante, a lo mejor un ensayo, las primeras veces quizás no le va a quedar, pero conforme él va practicando y va teniendo esta parte de libertad, va haciendo un mejor trabajo, ¿no? Y ¿por qué refiero a un ensayo? Porque un ensayo necesita, en realidad, de mucha capacidad para poder escribir, de poder tener una estructura, poder contextualizar, poder integrar toda esta parte. Y creo, en lo personal, creo que es uno de los escritos un poco más complejos que y bueno, y que hoy estamos compitiendo contra la tecnología, que es una gran aliada, sin embargo, puede de alguna manera eclipsar la creatividad, porque es que fácil, yo se lo pongo en la IA y ya me las da, pero bueno, no, ¿dónde está el concepto raíz? ¿Dónde está el sentimiento que le impregnas? Porque al final, si le haces un examen a esa persona, cuando lo hizo él desde su propia estructura sentimental, mental y práctica, a cuando lo hace con la tecnología, pues va a recordar muy poco de lo que hizo, porque no lo hizo él en esto. Claro. Y aquí sí se está involucrando. Me encanta que lo pongas sobre la mesa. Si no lo haces tú, vas a recordar muy poco porque no lo asimilaste, no lo hiciste tuyo. Me encanta. Ahora les pido una frase, regálenme una frase. ¿Qué necesita un estudiante para no perder su creatividad?
Profesor. ¿Qué pasaría si no lo intentas? Excelente, muchas gracias. Que un estudiante no pierde la creatividad, en este caso en la escuela, sino más bien cuando aprende, que solamente es cuestión de repetir. Ok, gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado en el quehacer virtual. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y soy profesora en la universidad. El día de hoy, en la temática de este programa, me gustaría platicar un poco de escritura como un espacio para la creatividad. ¿Sabían que cuando nos permitimos escribir, nos permitimos compartirnos e inventarnos? Escribir es una posibilidad para inventar y para crear mundos nuevos. Algo que yo hago con mis estudiantes es pedirles que escriban cartas. En ocasiones es a un autor, pero algo que a mí me ha gustado mucho es que le escriban carta a un compañero acerca de la carrera que están estudiando. Cuando ellos escriben, permiten decir lo que les gusta, permiten platicar acerca de su carrera, pero sobre todo me he dado cuenta que se comparten, que se dan cuenta de su voz, que se dan cuenta de lo que ellos son y a partir de eso, en la hoja en blanco, sistematizan, contribuyen, elaboran, generan esta experiencia de ellos en su carrera. La escritura les permite inventarse, les permite compartirse, les permite inclusive mejorarse como estudiantes y como personas. Algo muy valioso es que la creatividad no siempre está proyectada en cosas grandiosas. A veces la creatividad comienza en una hoja en blanco y en la posibilidad de inventarnos mediante la palabra escrita. Para complementar esta reflexión, te queremos recomendar el libro El Elemento, de Ken Robinson. En él se plantea que cada persona tiene un punto donde se encuentran sus talentos y sus pasiones, pero muchas veces la escuela no logra reconocerlos. Este libro nos invita a repensar la educación, no como un sistema que estandariza, sino como un espacio que descubre, acompaña y potencia lo que cada estudiante es. Porque educar también es ayudar a cada persona a encontrar su lugar en el mundo. Disfruta de la lectura y no olvides escribirnos. La creatividad no es un privilegio, es una necesidad. En América Latina, donde la educación enfrenta desigualdades profundas, permitir que una persona piense, imagine y cree es también un acto de justicia. Educar no es formar personas que repitan el mundo, sino personas capaces de transformarlo, porque cuando una escuela abre el espacio a la creatividad, no solo forma estudiantes, forma futuros posibles. Muchas gracias por acompañarnos y mucho ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.